Celdas de combustible. Una celda de combustible es un dispositivo electroquímico que convierte la energía química de una reacción directamente en energía eléctrica. Estas celdas no se agotan como lo haría una batería, ni precisan recarga, ya que produciría energía en forma de electricidad y calor en tanto se les provea de combustible. En la práctica, la corrosión y la degradación de materiales y componentes de la celda puede limitar su vida útil. La manera en que operan estas es mediante una celda electroquímica consistente en dos electrodos, un ánodo y un cátodo. Estos son separados por un electrolito. El oxígeno proveniente del aire pasa sobre un electrodo y el hidrógeno gas pasa sobre otro. Cuando el hidrógeno es ionizado, el ánodo se oxida y pierde un electrón. Al ocurrir esto, el hidrógeno oxidado, ahora en forma de protón, y el electrón forman diferentes caminos migrando hacia el segundo electrodo llamado cátodo. El hidrógeno lo hará a través del electrolito, mientras que el electrón lo hace a través de un material conductor externo, que se llama carga. Al final de su camino, ambos se vuelven a reunir en el cátodo, donde ocurre la reacción de reducción o ganancia de electrones del oxígeno gas para formar agua junto con el hidrógeno oxidado. Así este proceso produce agua 100% pura, corriente eléctrica y calor útil. Una de las reacciones más simples que se puede dar en una celda es que el oxígeno y el hidrógeno se combinen para formar agua y producir energía eléctrica y calor. Existen celdas de combustible de alta temperatura, las cuales operan a temperaturas mayores de 200 grados Celsius, y las de baja temperatura, cuya operación puede llegar a solo hasta los 200 grados. Una diferencia derivada de la temperatura de operación es el empleo de diferentes materiales, principalmente electrolitos, ya que a temperaturas elevadas deben de ser utilizados electrolitos no acuosos. La clasificación de alta y baja temperatura es quizá la más adecuada debido a las aplicaciones que unas y otras celdas tienen. En general, las celdas de combustible de alta temperatura tienen como objetivo principal la generación de energía eléctrica para una potencia mayor a 1 megavoltio, mientras que las de baja temperatura están diseñados para salidas menores a 1 megavoltio. Bien, celda de polímero sólido o membrana de intercambio protónico. Estas celdas utilizan como electrolito una membrana polimérica conductora de protones. Dicha membrana se encuentra entre los dos electrodos porosos impregnados en el lado de la membrana con un electrocatalizador, usualmente de platino, y un material hidrofóbico del otro lado. Operan a temperaturas relativamente bajas de unos 80 grados Celsius. Celdas de ácido fosfórico. Este tipo de celda es el más desarrollado comercialmente, ya que se encuentra en uso de aplicaciones tan diversas como clínicas y hospitales, hoteles, edificios de oficinas, escuelas, plantas eléctricas y varias terminales aeroportuarias. También puede utilizarse en vehículos grandes como autobuses. Los que ya existen son proyectos demostrativos. Las celdas de combustible de ácido fosfórico generan una electricidad utilizando gas natural a más de 40% de eficiencia y cerca del 85% de eficiencia. Celdas de carbonatos fundidos. Las celdas de combustible de carbonatos fundidos utilizan sales fundidas como electrolito y prometen altas eficiencias de combustible, electricidad, así como la habilidad de consumir combustibles base carbón, incluyendo CO2 y biocombustibles. Esta celda opera a temperaturas del orden de los 650 grados Celsius y permite la reformación del combustible dentro de la propia celda, además de que no necesita electrocatalizadores de metales nobles. Celdas de óxido sólido. Es la celda de combustible de óxido sólido, la cual podría ser usada en aplicaciones de potencia, incluyendo estaciones de generación de energía eléctrica a gran escala e industrial. Este tipo de celda no utiliza electrolitos corrosivos, sino electrolitos en estado sólido. La temperatura de operación alcanza los 1000 grados Celsius
Las eficiencias de generación pueden alcanzar un 60% sin cogeneración. Celdas alcalinas. Eficiencias de generación eléctrica de hasta el 70% y estas celdas utilizan un hidróxido de potasio como electrolito. Beneficios y usos. Estos tienen una eficiencia entre el 50 y 85%. Son compactos, su rango puede ir de los 5 watts hasta los 1000 miliwatts. Su potencia de operación es bastante flexible. Aplicaciones. Generación eléctrica. El mercado más desarrollado se encuentra en fuentes estacionarias de electricidad y calor. Se han instalado en escuelas, bloques de oficinas o instalaciones bancarias. Transporte. Las pilas deben de tener un tamaño y peso reducidos. Estos se utilizan en vehículos de transporte terrestres, marítimos y aéreos. Aplicaciones portátiles. Miniaturización respecto a las baterías convencionales, con una mayor autonomía, baja temperatura de operación, uso de ordenadores portátiles en regiones que no sean posible una infraestructura eléctrica, baterías de teléfonos móviles, aplicaciones espaciales, combinación de peso ligero, aporte de electricidad y calor sin generar ruidos ni vibraciones. Además, permitirán producir agua potable. Aplicaciones militares, autonomía de equipamiento electrónico, drástica reducción de combustible durante algunas maniobras. Por último, las referencias y muchas gracias por su atención.